-15. Pero, normalmente, nos aferramos a vivir sin importar el costo, por la vana razón de que tememos a la inexistencia, sin pensar por un momento que de ahí venimos todos. Joyce. Cada vez que entraba a la casa, debía tener cuidado de dónde pisaba. Era una costumbre de los cristales rotos luego de una noche fuera. Bruno me ordenaba salir cuando traía a casa a sus fracasadas conquistas. Y siempre lo harán, porque siempre hallaba ese desastre en toda la sala de estar debido a sus arranques de ir al regresar de nadar casi toda la noche. No usaba zapatos casi nunca. Él no tenía el dinero para comprarlos. Tampoco era su deber de todas formas. Por eso me las arreglaba para deslizarme por las orillas, casi aferrándome a cada pared cuando ingresaba al lugar. Tampoco era extraño que, cuando llegaba a mi alcoba, me hubiera incrustado 1 o 2 pedazos minúsculos. Lo que sí era extraño era ver a Bruno en la mesa de la cocina todavía despierto y bebiendo. Sonará bobo, pero él no bebía casi nunca. Sí, sus arranques eran solamente producto de un carácter horrible, en especial en esos momentos de fraudes amorosos. Por eso no me interesaba saber qué había pasado, y seguía mi camino como si nada. Joyce llamó mi nombre sin siquiera moverse. Me paralicé, tomando el borde de mis mangas y bajándolas un poco. Tal vez mentí cuando dije que había nadado toda la noche. Esperaba que él no se hubiera dado cuenta de eso. No por ahora. Me dirigí hacia donde estaba y traté de no hacer mucho contacto visual. No era experto ocultando mi nerviosismo, lo reconozco. Seguía jalando las mangas de mi chaqueta. ¿Te piensas que soy un idiota?, preguntó casi en un grito, apretando con fuerza esa botella de vodka que amenazaba con caer del borde de la mesa. Relamí mis labios, tragando grueso. No sabía qué decir y ni hablar del miedo que sentía en ese momento. Bueno, él sí sabía lo que había bajo mis mangas, pero siempre hablábamos de eso en la mañana, cuando esos cohetes de la ira estaban apagados y no amenazaban con arrancarme los dientes. «Quítatela», ordenó. Quedé tan helada que no fue hasta que se paró de la mesa, sobresaltándome, que acaté su orden, lentamente, sin atreverme a mirarle la cara. Dejé la chaqueta en el suelo, sintiendo los brazos fríos, pues solo llevaba una camisa de tirantes. Seguía viendo al suelo, luego a mis uñas sucias y desgastadas. Meneaba los dedos en un vano intento de calmar mis ansias y mis ganas de que ese escaneo visual hacia mi cuerpo, que Bruno estaba haciéndome, parara. «¿Cuántos más?», dijo, con la ira colgándole en cada sílaba. Me limité a negar con la cabeza. Aunque moral era lo que menos tenía ese hombre de reclamarme algo tan estúpido como un par de tatuajes en los brazos, me sentí intimidada. No le temía un golpe, mucho menos a un par de gritos. Mi temor real era que me llevara de vuelta donde menos quería regresar. Aunque las probabilidades eran escasas, ya que a él no le convenía exponerse de esa forma. «Pareces baño público», escupió, dándome la espalda. Bueno, eso no había salido tan mal. Recogí mi chaqueta, me di la vuelta y seguí el recorrido hacia mi habitación. El tenso silencio de pronto fue interrumpido por un par de luces rojas y azules que filtraron por las ventanas y me pegaban directo en la cara. Mis alarmas y las de Bruno se encendieron y supimos exactamente qué hacer. Esos 3 años huyendo de mi asquerosa realidad, la verdad no habían sido ningún paraíso, ni un final feliz, ni mucho menos una victoria. Más bien todo eso se había vuelto un poco más amargo, si puedo describirlo de alguna forma. Soy terca, lo admito, pero tenía mis razones para no volver. Bruno no era la definición de héroe, si así podemos llamarle, a la que muchos están familiarizados. La verdad era distinto, era volátil, cerrado, casi tan terco como yo, y estaba metido en más problemas legales de los que debería. Lo único que lo salvaba era su humanidad, esa que tapaba con su fachada robusta, agresiva y llena de tatuajes opacos. Les dije que no tenía moral. Yo solo había sido un obstáculo en su ermitaña vida, y no se molestaba en hacérmelo saber. Corrí hacia la puerta trasera que daba hacia el patio, abierto. Me escabullí detrás de un árbol antes de echar a correr dentro del bosque. Atrás de un par de árboles había una compuerta subterránea que daba en una especie de búnker que Bruno mismo había hecho en sus años de huida, los años en los que de verdad su libertad peligraba. Él era un exconvicto. Nunca me dijo por qué fue que lo arrestaron hace varios años atrás. Yo asumí que se trataba de sus problemas con la ira. Pero después, él ya podía darse el lujo de abrirle la puerta a los oficiales sin ningún tipo de sanción,
pues ya estaba en libertad condicional. Y era eso a lo que me aferraba, cuando quería pensar que, tal vez, mi compañía no le era tan desagradable como decía. De todas formas, la verdad es que él era consciente de que yo podía abrir la boca si él llegaba a entregarme, exponiendo el asesinato de ese hombre en la carretera y sobre su uso ilegal de armas. No lo habíamos hablado, pero él sabía que no le convenía. Con la respiración agitada me recosté en las paredes mohosas y frías del búnker. Debí admitir que, aunque estaba algo acostumbrada a esta situación, la adrenalina seguía presente. No podía permitirme darle la cara a cualquiera que pudiera reconocer el rostro de la joven desaparecida Joyce Rendon, cuyo último rastro fue su mochila hecha anicos, hallada en medio de una carretera rodeada de pinos altos y cumbres empinadas. «Eres famosa», me escupió Bruno en medio de una débil carcajada, entregándome un panfleto arrugado con mi cara impresa en ella. Estábamos en la cocina desayunando, él masticando energéticamente un mango y yo revolviendo la sopa de frijoles frente a mí. No era la primera vez que veía esos panfletos. En el lago había varios contaminando sus aguas cristalinas, solo porque habían personas esperanzadas en encontrarme. En realidad, yo solo tenía en mente a mi madre, a quien no acudí, pues lo último que escuché de ella fue que estaba recuperándose en algo llamado Alcohólicos Anónimos. Es tentador, están ofreciendo una generosa recompensa, agregó, sin quitar la sonrisa de su cara. ¿Quieres que también huya de ti? Él se encogió de hombros. Sabes muy bien que no tengo problema en eso. Pero también sabes que no te conviene, recalqué, borrándole el odioso gesto que había mantenido, y estaba comenzando a irritarme. Creía que le había cerrado la boca, pero la verdad es que estaba confundido. Quiero decir, yo regreso y tal vez lo festejen. Tú me delatas y yo te delato. Me sentí segura, pues sabía que Bruno no estaba del todo limpio. Él solo soltó un suspiro, negó con la cabeza y dio otra mordida a su mango. Creí que lo dejaría así hasta que dijo: «No vuelvas al Jones. Sabes bien que los tatuajes no son mi verdadero problema». Dirigí mi vista hacia mi brazo derecho, manchando desde la muñeca hasta un poco antes del codo, en un solo diseño tan complejo que me fascinaba. Estaba segura de que no sería el único en ese brazo, ni mucho menos en el resto de mi cuerpo. Me parecía tan artístico que casi era una adicción. «Entonces, ¿cuál es en realidad?», dije, volviendo mi vista a sus ojos cafés, cubiertos de una espesa cortina de pestañas. «Ver cómo los strippers te bailan alrededor no me perturba tanto como piensas». «Hablé con el personal y ya no volverás a entrar», dijo, concluyente, avanzando hacia la sala y tirando el corazón del mango a una de las sucias esquinas de la cabaña. Hice un gesto, como si no me importara. Una vez desapareció escaleras arriba hacia su habitación, me puse mi chaqueta para salir a nadar un poco y a caminar por ahí. Agradecí que el ambiente cálido de esa región me permitiera disfrutar del río cercano que estaba a media hora a pie de la cabaña en la que vivía. Me recordaba cuando vivía con mi madre, donde también había un río casi a un lado de la casa. Tras casi 30 minutos caminando bajo el sol marañero, arañándome tras la espalda y los brazos, me senté en la orilla del río y me estremecí por el frío contacto que tuvo con mis pies. Podía estar horas así, observando el flujo del río, la cara ardiéndome de la insolación e hipnotizándome con el vuelo de las mariposas azules que estaban no muy lejos de mí. Extrañamente me hacían sentir observada y acompañada. Una vez sumergida en las frías aguas del río, tuve el tiempo de pensar mejor las cosas. Bruno conocía los riesgos de que yo deambulara tanto por los alrededores del pueblo y frecuentara el bar que a él y sus compañeros salían a conquistar mujeres. Yo también conocía los riesgos, y por eso, además de no llamar mucho la atención hablando de más, cambié mi apariencia con algunas perforaciones en la nariz, tatuajes en los brazos y decolorando mi cabello todo lo que pudiera con esa agua oxigenada que Bruno sabía que necesitaba. Solo que él se hacía el desentendido y las dejaba en el lavabo del baño sin decir algo al respecto. En el fondo, tal vez quería convencerme de que sí me quería. Me negaba a pasar toda mi juventud metida en una cabaña sucia, vieja y fea, así que todos los días salía a dar paseos por el bosque o a nadar horas en el río. Pocas veces asisté al Jones para beber y socializar con uno que otro turista, tomando el peligro del cuello y tirándolo a un lado toda la noche. Lo que a Bruno le faltaba de alcohólico, yo lo poseía en mis venas unas 8 veces más. Para pasar desapercibida, me tomaba los tragos que él solía dejar en la barra y solo ordenaba para socializar. Comencé a replanteármelo, a preguntarme si de verdad seguir asistiendo a ese bar
solo para saciar mi necesidad de hablar con otras personas, iba a valer mi relativa libertad. Me reí por lo bajo, obvio estaba lejos de ser libre, pero aún después de 3 años lejos de mi supuesta familia, seguía pensando que cualquier cosa era mejor que regresar con ellos. Y eso fue lo que estuvo a punto de pasar anoche, cuando los policías irrumpieron en la cabaña. Dijeron que en el bar se hallaba una jovencita algo parecida a la de la imagen que colgaban todos los árboles del maldito pueblo, según un par de hombres que me vieron ahí. Apreté mis párpados, reteniendo las ganas de llorar, mientras me sumergía en las heladas aguas del río, sintiéndome acorralada. Solo me faltaban un par de años para poder aparecerme sin tener que irme a vivir con ellos. Pero, sin estudios ni trabajo, ¿a dónde me marcharía? Tomé la desagradable decisión de mantenerme confiada, lo que faltara, para poder decidir qué rayos hacer después. Era eso, volver con ellos o mantenerme sumergida un rato más para que mis pulmones colapsaran y el agua me quitara la respiración. Pero normalmente nos aferramos a vivir sin importar el costo, por la vana razón de que lo tememos a la existencia, sin pensar por un momento que de ahí venimos todos. Así que saqué mi cabeza del agua, tomando respiraciones hondas y largas, mientras mantenía mi vista fija en las mariposas, a un lado del río. -14. Volvería a mi última vida el más grande desastre de entre todas las demás. Ashley. No me digas eso. Esperaba 1.000.000 de respuestas, pero no esa, y menos de su parte. ¿Qué esperaba? Pues nada más ni nada menos que me votara. Me dijeron perfecto como digas y cada quien seguía con lo suyo. Pero no fue así, más bien lo veía perplejo. Juraría que estaba temblando. Te lo digo en serio, espero que estemos camino a un lugar lindo donde pasar mis últimos días, porque no aguanto más el bullicio de la ciudad, declaré, intentando no verle la cara al tener expresiones que me ponían nerviosa. Íbamos en camino a un pueblo recóndito a varias horas de la ciudad en la que estábamos. El tren que abordábamos temprano por la mañana estaba casi vacío, y el tiempo estaba pasando muy lento a mi parecer. Detallé en el cielo despejado, en la mancha de salsa de mis shorts de mezclilla y en las líneas desprógilas de un tatuaje en mi brazo. En adicción, movía la pierna con exasperación, pues algo me decía que convencer a Ganath de esto no iba a ser fácil, y en serio, no quería seguir con estas tonterías. Dime qué es lo que quieres, pídeme lo que sea, murmuró, inseguro, y yo me reí de las muchas veces que había oído esas palabras y de las vacías que llegaban a ser. Claro, a él esto no le pareció nada gracioso, y no sé por qué con exactitud. Repito que mujeres hay millones como yo, incluso más listas, que aprovecharían mejor las 7 vidas gastunas que me gasté en camas ajenas, bares nocturnos y tardes llorando en el sofá. Ya lo hice, un lugar tranquilo. No quería que insistiera, de verdad que no. Ashley, llamó, casi en un susurro. Yo seguía viendo mi brazo. Déjame demostrarme que puedes aprovechar mejor tu vida y las muchas que puedes llegar a tener luego de esta. Por favor. Excelente, sonreí, elevando la mirada. Consígueme unos papeles falsos y un mejor empleo. ¿Qué te parece? La de la cabeza, a sabiendas de que su respuesta sería negativa. Esa era otra parte que odiaba de él. Tenía un boleto al mismísimo infierno disfrazando de paraíso, y no sabía cómo repararlo. Siempre me daba excusas, o ignoraba esa petición, tan sencilla, que los simples mortales pueden hacer siendo lo suficientemente astutos, cosa que no éramos ninguno de los dos. Podía darme juventud eterna, pero no documentación falsa para obtener empleo decente. O tal vez solo no quería. La charla murió ahí, y solo supe que saldríamos de la civilización. No pegué el ojo en todo el viaje, y admito que estaba algo exhausta. Tampoco pregunté nada en lo que llegábamos al lugar donde me hospedaría los años que me quedaban de vida. Solo me limité a seguir a Ganath, a sentir con la cabeza y desempacar mis cosas. Conseguiré los papeles, declaró, viéndome como si en ese instante fuera a desvanecerme. Pestañeé, lento, como si no me afectara en lo absoluto lo que decía, y seguí doblando mi ropa en los cajones. Conseguirás un trabajo donde mantendrás un perfil bajo y podrás... ¿Crees que ese es mi único problema? Es lo que me diste a entender camino aquí. Apreté los párpados. Era cierto, pero en ese momento, aunque me emocionara la idea de dejar mi trabajo a un lado, en parte no le creía. Y por otro lado, solo quería tumbarme en el sofá y dormir 50 años. Supuse que lo entendió cuando se dio la vuelta y se fue, dejándome con esa sensación de soledad que no se me quitaba ni dentro del bar más abarrotado del mundo.
Desde siempre supe que mi única dificultad no era solo no tener documentación, iba mucho más allá de eso. El problema, mejor dicho, era yo, porque para tener todos los recursos del mundo a mi disposición, yo no me acoplaba a ningún estilo de vida. Era perezosa, gruñona, orgullosa y muy testaruda. Admitirlo no va a cambiar nada, lo sé, pero ahí está el dilema. Yo no pensaba cambiar. Así que solo me resigné a esperar mi muerte, como todos los hacemos luego de haber vivido la vida más larga e insatisfecha de la historia. Dejé las cosas a medio empacar y salí a dar un paseo. El aire se sintió liviano, como si respirarlo me hiciera capaz de levitar. Era puro. La imagen de los árboles rodeando la larga carretera por la que llegamos se distinguía tan pulcra que esbocé una sonrisa y seguí mi camino por un sendero, que seguro llevaba a algún pueblo cercano. Tenía ganas de ver los alrededores al menos por un rato. Luego de caminar mucho y pensar que quizás me perdí, pues solo me rodeaban árboles gigantes y el camino de tierra comenzaba a desaparecer, divisé un río gigante a mi lado derecho. Entrecerré mis ojos ante la luz que me reflejaba en él por los rayos del sol, pero eso no me quitaba las ganas que tuve de sentarme en la orilla, despojarme de mis prendas y sumergirme en el agua. No lo hice. Me dispuse a avanzar, puesto que no solo había salido para conocer los alrededores, sino también hacer algunas compras. Así que seguí por el ya casi invisible camino de tierra, hasta que por fin di con la civilización. Supuse que terminé en el centro de aquel pequeño pueblo, ya que se hallaban varios mercadillos por allí, y un poco más de tráfico de personas. Sin embargo, vi pocas construcciones de 2 plantas, casi ninguna, y el asfalto estaba descuidado en demasía. Aún con todo sentí el ambiente acogedor, poco bullicioso y fresco. Entonces avancé con las manos en los bolsillos, ignorando las miradas extrañas que algunos me daban al ver que no era de ese lugar. Seguro todos se conocían entre todos y yo era un rostro nuevo. Eso, o el aspecto desaliñado de mi longevo cabello mal teñido de azul, llamó más la atención. Compré un par de cosas, traté de esbozar sonrisas y ser lo más agradable posible. Después de todo, quise que mis últimos años de estancia en ese mundo estuvieran dotados de hermosura, de emoción y sobre todo de esa felicidad por la que tantas veces tropecé, naufragando en cada intento. Cuando acabé, di un par de vueltas, aunque el lugar se pudiera recorrer fácil en unos 15 minutos. Las paredes de las casas eran coloridas y desgastadas, la gente extremadamente curiosa y sociable. Los árboles y el cielo tenían un nivel de saturación casi extremo, como si estuviera viendo un cuadro o una fotografía. Me senté en una banca, en la única plaza que encontré, mientras engullía un pedazo de pan, leyendo, no tan lejos de mí, un cartel pegado a un árbol con la información sobre una chica que había desaparecido hacía unos 3 años al parecer. Me llamó la atención, ya que hace un par de décadas antes encontré uno similar, pero con mi cara impresa en él. Nunca olvidé lo ansiosos que habíamos estado a ganadillo al verlo, y sobre todo la lección que había aprendido de no dejar marca en nada ni nadie. Bueno, eso se pudo extinguir por completo en ese momento, pues esa sería mi última vida, así que la disfrutaría sin más preocupaciones abrumadoras. Miré al cielo, donde la luz comenzaba a desaparecer. Los faroles se prendieron, la temperatura apenas si descendió. Decidí que era tiempo de volver a casa, pero antes les preguntaría a los habitantes si sabían de algún bar o club por esos lares. Eso no fue tan sencillo como pensé, ya que las 3 primeras personas a las que les pregunté parecían dar una respuesta afirmativa, pero en una ubicación exacta, o al menos no les había entendido del todo bien. Suspiré de resignación al darme cuenta de que las calles comenzaban a vaciarse, pero logré acercarme a un hombre alto, robusto, antes de que se montara en su auto. «Buenas noches», saludé, sonriendo un poco, tratando de que no se me notara lo intimidada que me sentí por su altura y la cara de poco amigos que pintó. Entonces, se dio la vuelta para mirarme sin siquiera devolverme el saludo. «Estoy buscando un bar o un club que esté cerca. ¿Sabe usted de alguno?» Yo no soy de asustarme fácilmente, y menos frente a las personas. No soy tímida, en lo absoluto. Pero cuando el hombre frente a mí abrió la puerta trasera y me indicó con un movimiento de cabeza que entrara, admito que cedí un poco. Igual no lo dudé, al final, ¿qué podía hacerme? ¿Acaso importaba? Tragándome cualquier pregunta, me subí y dejé caer todo mi peso en el espaldar de cuero que forraban los pequeños asientos. «¿No eres muy inteligente?» «¿O sí?» Oí su voz despectiva preguntar luego de que el auto estuviera en marcha. «¿O eres de por aquí?»
Me miraba a través del espejo retrovisor, lo pude sentir. Por lo demás, solo vi cómo dejábamos el pueblo atrás y tomábamos la autopista. ¿En qué pensabas, Ashley? Si lo fuera, sabría si hay un bar o no y dónde se encuentra. Usted tampoco es muy inteligente, respondí, tapando el ligero miedo que tenía con un tono más elevado y agresivo. Escuché cómo él se rió y negó con la cabeza, mientras yo morí de ganas por salir de ese auto. Voy de camino. La tensión de mis hombros bajó. ¿Entonces si hay uno? Él asintió. Si es el caso, ¿por qué había gente en ese pueblo que parecía no saberlo? Se encogió de hombros. La mayoría son muy conservadores, y los que no lo son sencillamente no pueden llegar por lo lejos que está. Toda la tensión de mi cuerpo desapareció y pude ver el espejo retrovisor con más tranquilidad. Unas pestañas largas, gruesas, tapaban los ojos cafés de un hombre de tal vez 40 años. Lo supe por sus marcas de expresión casi invisibles. El hecho de que ya no tuviera su mirada en mí me alivió en demasía. Seguimos en silencio por la oscura pero muy transitada carretera, hasta cruzar un par de veces y llegar al que, me pareció, era el bar. Nada muy extravagante ni de apariencia costosa. La estructura, de hecho, estaba mal gastada, rodeada del frondoso bosque y abarrotado de gente. El hombre estacionó, bajamos del auto y se despidió con un movimiento de cabeza, antes de presentarse y decirme que se llama Bruno. Es entonces cuando volvió a preguntarme qué diantres estaba pensando, pues él bien pudo haber sido un maleante, algún pervertido, asesino o ladrón. Exhalé y le resté importancia. De todas formas ya estaba aquí, en lo que se supone debía ser mi nuevo empleo. No seguiré cobrándole a Ganat ni nada de eso, pero algo tendría que hacer si quería vivir de forma decente, como siempre lo había hecho, y aún más si esa iba a ser mi última oportunidad de ser feliz, o de al menos intentarlo. Avancé varios pasos hacia la entrada rústica, y ya pude oír el bullicio que vino del interior. Al adentrarme a la ola de calor que me golpeó me dejó aturdida. Inhalé el olor a tabaco y a cerveza, tan característico. De ahí hasta altas horas de la madrugada conversé con varias personas, más que todo hombres, y bailé como si nunca lo hubiera hecho en mi vida. Recogí mi largo cabello en una cola debido a lo caluroso que llegó a ser el sitio, y me reí lo más estruendoso que pude cuando Brian se cayó de su silla. Choqué 3 veces con la misma persona y luego me di cuenta de que había perdido mis compras. Volvería a mi última vida el más grande desastre de entre todas las demás. Volví a ver a Ganado unas 2 semanas después, cuando mis suministros se acabaron y supe que debía comenzar a trabajar. Sentados en las escaleras del porche, viendo a lo lejos la carretera, estaba jugando con las puntas abiertas de mi cabello cuando él comenzó a decir: «¿Ya ves venir lo que voy a decir, no es cierto?», asentí, aunque no supe a lo que se estaba refiriendo. Mi mente se hallaba en otro sitio que ni yo misma conocí. Él suspiró y dijo: «No puedo conseguirte un empleo». Reí un poco, casi nada, y me dispuse a verle la cara. «Si te soy sincera, no me afecta». Me encogí de hombros. «Pero ya que no vas a pagarme con más vidas, supongo que te vas a largar a buscar los servicios de alguien más». Casi de inmediato sacudió su cabeza de un lado a otro. «Puedo pagar tus suplementos si así lo deseas». Arrugué el entrecejo y abrí la boca de forma exagerada, demostrando así lo sorprendida y confundida que estaba. ¿Es que acaso se te olvida que hay muchas otras mujeres en este mundo? ¿O qué es lo que te sucede conmigo?», grité, sin poder evitarlo. Él, impasible, solo respondió: «No quiero arriesgarme a seguir con este estilo de vida con otras mujeres. No quiero ser sancionado». Supe a lo que se estaba refiriendo. No quería toparse con una soplona, pero eso tampoco tenía sentido, pues él podía amenazarlas de muerte si se atrevían a desafiarle, tal y como hizo conmigo muchas veces en medio de discusiones acaloradas, donde yo era quien insistía con delatarlo si no me conseguía otro empleo. Nunca lo hice. La muerte me da más miedo de lo que me gustaría admitir, aunque eso se nota bastante, ¿no creen? Como si hubiera esperado otra respuesta, más personal, me tensé y me metí a la casa. -13. No es agradable, en lo absoluto, sentir que eres un intruso incluso en tu propia maldita vida. Joyce. Hacía calor, muchísimo calor. Incluso los medios días más soleados, mi cuerpo veterano en ese clima podía soportar un par de horas en exposición. Pero entrar ahí de nuevo, una noche de verano a ese mar de gente revoloteando y sudando, era un jodido horno, y para mí, bastante incómodo. En cambio, a los demás parecía no importarles en lo absoluto. Tal vez porque yo acababa de llegar, y solo era cuestión de entrar en calor. Así que me recogí el poco cabello que tenía y me adentré en el lugar.
Una oleada inmensa de nostalgia y recuerdos se apoderó de mí, puesto que luego de 1 año y medio metida en una cabaña casi en medio de la nada, simplemente tomando aire fresco en los atardeceres, sin interactuar con casi nadie, decidí pasarme el confinamiento por el Arco del Triunfo, volviendo a retomar la costumbre de ir al Jones. No puedo decir mucho de mi vida durante todo ese tiempo. Lo más relevante pasó una mañana en la que Bruno llegó a anunciar que mi caso se había enfriado a tal punto que planeaban cerrarlo. Lo soltó como si fuera algo trivial, sin mucha importancia. Pero esa era la razón por la que me hallaba allí de nuevo, sin mencionar que estaba unos días de cumplir la mayoría de edad. Así que esa tarde me emborraché como nunca en mi vida. Caminé incluso por los alrededores del pueblo descalza y riéndome como lunática toda la noche. Fui en varias ocasiones a que me tatuaran todas las barbaridades que llegaron a mi cabeza durante todo ese año encerrada. Y al final, luego de otro par de meses sin salir, ansiosa por no querer arruinar todo a último momento, decidí visitar de nuevo mi lugar preferido. El único cambio significativo que le veía al lugar eran algunos rostros nuevos entre los que trabajaban allí. Claro que nadie parecía reconocerme, así que solo me mezclé entre la gente y pedí varios tragos a nombre de Bruno, quien hace tiempo se había cansado de discutir conmigo sobre si salir o no era arriesgado. Al final, me pidió que no le involucrara en caso de, y también que no gastara tanto dinero en tonterías. Yo no requería muchos gastos al fin y al cabo. Me vi en la libertad de pedir tantos vasos de alcohol como quise esa noche, y en charlar con quien se me atravesara, mientras él se divertía en algún otro lugar del bar. Disculpe, señorita. Oí detrás de mí una voz gruesa y pesada, muy distinta a la de Bruno. Como me hallaba sentada en la barra, un poco mareada y desubicada, tomando una botella de cerveza, solo volteé la cabeza a un lado, para poder verlo por el rabillo de mi ojo. Me llamo Joyce, solté sin más. El tipo vaciló un poco antes de sentarse a mi lado. Mucho gusto, soy Eduardo, se presentó, extendiendo su mano libre para que la tomara, así que lo hice mientras ladeaba la cabeza. Así se llama alguien que conozco, añadí con una pequeña sonrisa, llevándome la botella de cerveza a la boca. Era muy extraño conseguir a alguien en el pueblo que se llamara igual que otra persona, ya que no había mucha gente. Entonces pensé que podía tratarse de algún turista. Qué curioso, tú te llamas tal y como la chica que lleva desaparecida 3 años, mencionó, como si se tratara de una bromita casual. Ese tono me enfermó y el comentario hizo que casi me ahogara con la cerveza. ¿Cómo rayos se me ocurrió decirle mi nombre en primer lugar? Tuve el impulso de echarme a correr, pero él me tomó con una de sus grandes manos del brazo antes de que pudiera pararme del taburete. No te preocupes, no se lo diré a nadie, dijo, entre carcajadas. Y yo sé que fue lo que le pareció gracioso. Mi cara de pánico, el hecho de que me doblaba en tamaño, tenía sentido. Sin embargo, a mí me daba más risa su acento marcado y no estaba siendo así de grosera. El alcohol corriendo por mis venas me pudo haber afectado a tal punto de cometer alguna otra estupidez en ese instante, pero no fue así. Al ver mi cara de terror, él pareció haberme tenido compasión y se apartó de mí, negando con la cabeza como si yo fuera la cosa más inocente del mundo. Igual no creo que les importe, susurró, mientras se encogía de hombros. Con eso, mi cabeza quedó en blanco. Solo recuerdo haber estado ahí sentada en la barra angustiada, ahogándome con cervezas hasta que no pude ver bien más allá de mi nariz. Así que luego de largas horas caminando entre la gente, me acerqué al área de las strippers, donde asumí que se hallaría Bruno, para pedirle que fuéramos a casa. Mis extremidades se sentían pesadas y mi estómago estaba a nada de devolverme todo lo que bebí. Maldición, Joyce, refunfuñó, parándose del sofá donde se hallaba tendido, sumido en la completa sobriedad y disfrutando del espectáculo. Ve al baño o algo, voy a tardar. Gruñí y solté algunas incoherencias, resistiéndome a su tacto al ver que me guiaba a un lugar que obvio no era la salida. Quiero recordarte que tú fuiste la que pidió venir, señaló. Yo hice muecas extrañas intentando hacerle ver que eso no venía al caso, mientras me seguía arrastrando por unos pasillos que vagamente reconocí, lejos de la multitud. Justo cuando iba a darle un manotazo a Bruno para que me soltara, ella me pasó por un lado. No pude hacer mucho preámbulo por narrar mi primer encuentro con esa chica, tan destructiva como un torbenillo, ya que estaba más borracha que viva y apenas recuerdo los detalles. La distinguí como una sombra fugaz por el rabillo de mi ojo al borde del colapso. Fue como si una ráfaga de colores me hubiera estrellado en la cara. Mejor dicho, un solo color me dio con todo contra el rostro. Azul. Todo se volvió azul. O tal vez solo era el efecto del alcohol que exageraba mi obvia atracción hacia ella. Fue de inmediato y me hizo sonreírle como una estúpida, aunque ella apenas sí me volteó a mirar. Al final,
Sentí como Bruno me tiró a una de las pocas camas que había en el lugar, las cuales estaban ahí para quienes contrataban a una o varias de las strippers, para shows privados o querían revolcarse con otra persona durante la noche. En mi caso, para poder quedarme quieta unas horas y supuestamente descansar. Eso sí, esos cuartos requerían de una paga extra como es de esperarse. Ni siquiera sé en qué momento entramos a la habitación. Nada más oí como Bruno gritaba algo a lo lejos mientras se marchaba y cerraba la puerta tras él. Yo seguí viendo el techo dándome vueltas con ese distintivo y flamante color azul. El sudor recorriéndome la sien hizo que reaccionara y me pusiera de pie, aún con las náuseas en la garganta, para salir de nuevo al bullicio y el apogeo de la noche, dispuesta a volver a cruzarme con la chica azul. Para ser sincera, no tenía idea de dónde salió tanta valentía. Aún estando ebria solía seguir con mi papel de no llamar la atención de forma excesiva, pero en esa ocasión, la simple euforia de poder continuar con una vida normal en poco tiempo, me carcomió las puntas de los pies y me impulsó a hacer cosas tan absurdas como esa. Eso, y repito, el montón de alcohol que traía encima. Caminé por los pasillos de la estancia y agradecí al cielo cuando no tuve que recorrer demasiado para hallarla. Estaba recostada en una de las paredes con una paca de billetes en la mano izquierda, contándolos. ¿La visión estaba traicionándome? ¿O era como un fantasma entre tanta gente? Como si todos la ignoraran a pesar de que ella pareció resplandecer, vibrar con ese cabello. ¿De qué color estábamos hablando? Siendo sincera, luego de eso todo se volvió una nube densa en mi cabeza. Pequeños retazos de memoria llegaron a la mañana siguiente, cuando desperté sola en la habitación del bar, con un balde de vómito a un lado de la cama, sin nada que me indicara con exactitud lo que pasó la noche anterior. Bruno se quedó conmigo aún después de que sus amigos se marcharon, y la noche llegó a su fin. Esperó, paciente, a que despertara en una de las mesas cerca de la entrada del bar, y me sostuvo hasta llegar a su auto. «Dime que no viste nada de lo que pasó», susurré, intentando mantener mis ojos abiertos. Él sonrió. «Si así lo prefieres, me parece bien», respondió. En realidad, hasta donde sé, Ashley presenció todo el show. Me interrumpió, como si ya supiera que le iba a pedir una explicación, aunque yo muriera de vergüenza en el fondo, y a la vez como si yo supiera quién era Ashley. Arrugué las cejas y Bruno concluyó. «Es una empleada». La forma en la que lo dijo me dio a entender que era solo una mesorena o alguien del servicio de limpieza, así que relajé mis hombros todo el camino a casa. Al abrir mis ojos solo vi oscuridad. Mi cuerpo se sintió entumecido ante tantas horas de sueño, y lo supe cuando me incorporé al borde de la cama, sin visibilizar más allá de mi propia nariz. Me froté la cara y mi estómago comenzó a revolverse, así que me paré y caminé por la silenciosa habitación hasta que lo vi. Manchas azules se hicieron espacio en toda la negrura que me rodeaba. Aunque conocía casi como la palma de mi mano toda la cabaña, especialmente mi propio cuarto, no pude evitar sentirme desubicada. Las manchas empezaron a formar abstractas, a hacerse gigantes, pequeñas, y yo me tropecé con mis propios pies antes de caer de rabo otra vez en la cama. Así como llegaron, desaparecieron, y en su lugar solo quedó el pesado silencio. Cerré mi boca cuando me percaté de que la tenía abierta, tal vez por el impacto o porque recién me despertaba y estaba Lela. Sacudí mi cabeza un poco antes de escuchar gritos desde afuera del cuarto, llamando mi nombre. Como pude me incorporé, corrí hacia la cocina y vi como Bruno, con esa mueca de desagrado característica que se portaba, me señalaba de mala gana un bulto de ropa tirado en una esquina de la sala, la cual era mía. «Pudiste haberme pedido que la recogiera sin hacer tanto escándalo», le contradije, recogiendo mis pertenencias y dirigiéndome de nuevo a mi alcoba. «En un par de días te tendrás que largar y por fin podré dejar de hacer tanto escándalo», escupió a mis espaldas. Me detuve en seco, sin volver a mirarle. No es que fuera la primera vez que Bruno me sacara en la cara cuántos días me quedaban para quedarme en su cabaña, pero debo admitir que, sin importar cuántas veces lo hiciera, siempre se sentía como una presión en mis extremidades que me impedía moverme de manera correcta. No es agradable, en lo absoluto, sentir que eres un intruso incluso en tu propia maldita vida. Apreté el bulto de ropa contra mi pecho, apreté mis labios, apreté los párpados, apreté todo para no llorar porque me sentía ridícula haciéndolo, y seguí caminando hacia mi cuarto. En el fondo, como antes ya lo he mencionado, intentaba pensar que Bruno me quería. Quiero decir, por algo seguía ahí con él, o no, o viendo todas las oportunidades que tuvo para deshacerse de mí. Dejé las cosas encima de la cama y antes de que me diera tiempo para encender las luces, otra vez habían manchas azules en todo mi alrededor. En realidad, había omitido un detalle cuando dije que no había pasado nada importante todo ese año encerrada en la cabaña. Este tipo de cosas comenzaron a suceder.
No estoy segura de cuándo exactamente, solo sé que fue ese año y que cada vez eran más fuertes. Atribuí todo eso al hecho de estar sola por tanto tiempo. No quería darle vueltas al asunto, o concluiría en que me estaba volviendo loca. Y muy en el fondo, yo sabía que no lo estaba, aun cuando esas manchas venían con una que otra voz femenina gritándome a lo lejos: Joyce. Joyce, Joyce, Joyce. Un fuerte golpe en la puerta hizo que las manchas se fueran y yo encendiera la luz de un solo golpe. Debo confesar que mi respiración estaba descontrolada. Abrí la puerta con mi mejor cara de póker, encontrándome a Bruno dándome la espalda caminando por el pasillo hacia la cocina. «Tienes visita», anunció, con la misma confusión que yo sentí cuando lo escuché decir eso. ¿Visita? En todo mi tiempo aquí, lo único que se consideraban visitas eran los policías y las amantes de Bruno, pero él no solía anunciármelo como lo estaba haciendo en ese momento. Arrugué mis cejas y caminé hacia la sala. Casi se me salió un balbuceo extraño cuando vi quién estaba esperando justo enfrente a la entrada de la cabaña. Joyce. Pronunciaron esos labios carnosos, sonrientes, pintados de un escandaloso color azul. Se me hizo tan familiar que pestañeé varias veces como si estuviera viendo algo raro. «Disculpa, es que te me haces muy familiar», expliqué, antes de que la chica frente a mí soltara una carcajada, resaltando lo obvio. Tenía una cara de imbécil en todas mis formas. En mi defensa, cuando alguien carga el cabello y el labial combinados con ese azul eléctrico, en un pueblo tan solitario y antiguo como este, era de esperarse que me chocara un poco. Eso, sin mencionar que era bastante guapa. «Entiendo, sería extraño si no fuera así», respondió, sin quitar esa sonrisa divertida de su rostro. Era como si yo fuera el más gracioso de los chistes, pues Bruno detrás de mí también soltaba algunas risas ahogadas. ¿Ahora de qué rayos me perdí? «Me llamo Ashley», dijo al final, extendiéndome su mano, aunque estábamos algo distanciadas. Yo me apresuré a acercarme para corresponderle el saludo. La familiaridad de su nombre llegó sin mucho esfuerzo a mi cabeza. «Oh, trabajas en el Jones, ¿verdad?». Volteé a ver a Bruno, pero este solo me dio la espalda y salió al patio como si algo le estuviera repeliendo. Suspiré y volví mi mirada a Ashley, quien seguía sonriendo, con la cabeza inclinada a un lado. «En efecto. Mucho gusto, soy Joyce», concluyó, ampliando más esa sonrisa que ahora que lo recuerdo, me estaba poniendo bastante nerviosa. Cerré los ojos y me pasé una mano por la cabeza, dándome cuenta de lo estúpida que estaba haciendo. Sí, ella me había llamado por el nombre en el primer instante en el que llegué aquí. Perdóname, tengo la cabeza muy revuelta. Ashley soltó una pequeña risa, como si estuviera esperando a que yo me diera cuenta de algo que todavía no captaba. En realidad, no lo iba a captar nunca, a menos que me lo explicaran con dibujitos. Tanto misterio me estaba cansando. «Es comprensible. Anoche te emborrachaste hasta la médula». Caminando hacia uno de los pequeños sofás que había en el lugar, soltó eso como si hubiera sido un gran acontecimiento. La seguí, y ambas nos sentamos una al lado de la otra, por lo que pude percibir su olor, tan exótico como su apariencia. No quise acercarme demasiado, así que me arrimé poco a poco hacia atrás en lo que ella comenzaba a hablar. «No espero que recuerdes todo lo que ocurrió», aclaró, haciendo algunos ademanes exagerados con las manos. «Entonces dime qué es lo que no olvidaste de anoche, para no repetirte los hechos». Abrí mi boca para responder, pero nada salió de ella. En primer lugar, porque no recordaba gran cosa de la noche anterior, y en segundo lugar, porque me pareció algo inusual que Ashley estuviera ahí, solo para recordarme que había hecho algo estando borracha. «¿Te hice algo malo?», dije, con cierto temor. Ella, rápida, negó con la cabeza. «En lo absoluto». Mis hombros se relajaron de inmediato. «Vine a ver si estabas bien y a devolverte esta moña que dejaste en el piso de la habitación», explicó, sacando el dichoso objeto de uno de sus bolsillos traseros. Lo tomé, incrédula, puesto que me seguía pareciendo absurda la razón por la que había venido a verme. «Conozco a Bruno desde hace algún tiempo, así que cuando supe que vivían juntos pude venir a devolvértela». Asentí, con un sentimiento extraño en el estómago. Pocas veces Bruno y yo nos involucrábamos social y sentimentalmente con los demás. Eso era algo que teníamos en común y la razón por la que Bruno tal vez todavía me soportaba. Entonces, tener a esta chica desconocida frente a mí, mostrando tal interés por unos ermitaños espantagente como nosotros, me era muy ajeno. Pero lo admito, no se sintió mal. «Gracias», pronuncié en voz baja, apretando la muñeca contra la palma de mi mano. «Espero que te encuentres mejor. Anoche lucías muy mal, apenas podías decir 3 palabras coherentes sin perder el equilibrio». Rió. Mi rostro debió haber mostrado toda la vergüenza que estaba sintiendo, porque enseguida su actitud se volcó. «No, me parecías muy adorable». Otra vez, mi expresión volvió a mostrar la extrañeza que me causaban sus palabras, porque comenzó a negar con la cabeza varias veces antes de carcajearse en mi cara.
En mi vida había conocido a una persona tan ruidosa, después de mi madre. La nostalgia se posó en mi cuerpo, tal vez en mi mirada, mientras observaba a esa chica con largos cabellos azules riéndose como nunca en su vida. El tiempo pareció perderse en una nube, ocurriéndome lo mismo que esa noche en el bar. Quedé en blanco. Lo siguiente que recuerdo es que yo estaba frente a la puerta de nuevo, despidiéndome de ella. Lo siento, por cualquier molestia que te haya podido causar, me apresuré a decir antes de que Ashley pudiera dar un paso en dirección contraria. Pero no entiendo todavía la razón por la que viniste hasta aquí. Ella volteó a verme, disminuyendo su sonrisa. Temí haber sido grosera, pero antes de poder ingeniar algo para enmendar lo que dije, respondió. No le busques demasiada lógica, cariño, ronroneó. Su rostro pareció haber cambiado con el solo hecho de que ya no sonreía. La piel se me erizó. Me pareciste tan atractiva que era imposible que te dejara ir. El calor que invadió mi cuerpo fue violento, casi tanto como el de esa noche en la que nos conocimos. Ashley se marchó, sin decir más. No me contó qué fue lo que pasó cuando estuve borracha. No se despidió. Nada. Seguro quería asegurarse de tenerme en busca de esa y más información. Así que lo dije como estaba, impaciente. Sonreí, y de nuevo, escuché a Bruno gritando mi nombre. -12. Esa era mi última vida, mi última oportunidad, y yo la estaba arruinando todo otra vez. Ashley. Necesitaba salir de ahí lo más rápido que pudiera, pero las sábanas parecieron querer insistir en enredarse cada vez más alrededor de mi cuerpo, haciendo mi labor de escapar algo complicada. El sol siguió oculto. Nunca salía cuando despertaba para huir de mi escena del crimen. Ronquidos ásperos y gruesos eran lo único que escuchaba en lo que me ponía de pie y saltaba dentro de mi ropa con una agilidad prodigiosa, todavía con oportunidad de salir sin ser vista. Acomodé todo, agarré el efectivo de la mesa de noche y salí una vez más de esa habitación pequeña y oscura, casi trotando. El pan de mi día a día. Como era de esperarse, ahí estaba Ganath, en la entrada del establecimiento, con las manos en los bolsillos y recostado en la puerta de un auto viejo, cuyo conductor pasaba más de los 60 años, al que seguro le pagó para que nos llevara. Desde que le dije lo de mi última vida en ese lugar, estaba más atento, pero también más callado. Deberías tratar un poco mejor a tus clientes, o no volverán a pedir tus servicios, dijo entre risas, al tiempo que se metía en el puesto del copiloto. Yo me limité a hacer una mueca, abriendo la puerta del auto e instalándome en el asiento trasero. No es mi obligación quedarme ahí velando sus sueños, escupí, dando por finalizada la conversación. No culpaba a Ganath por hablar menos las últimas semanas, yo tampoco era de mucha ayuda. Pero él debía comprenderlo, cuando me había hecho creer que ya no tendría que trabajar más como una prostituta. No era como si me hubiera tragado ese cuento en primer lugar, solo que, después de tanto tiempo en lo mismo, estaba tan harta, y debo reconocer, algo esperanzada. El largo trayecto al pueblo me dio la oportunidad de apreciar el amanecer a través de la ventana. La luz se colaba por los enormes árboles alrededor de la carretera, bañando mi rostro del calor mañanero. Todo era tranquilidad, y no tuve ni el más remoto abastecimiento a lo que se vendría después de que bajara del auto. Al llegar a la plaza, para comprar un par de cosas, mi mente no estaba en el mismo lugar que yo. Más bien, divagaba en el comportamiento de Ganath y en lo cansada que me sentía. Mi cabeza tambaleaba de un lado a otro, descanses, y fue solo cuando pisé el pavimento y vi las paredes coloridas que tenían las casas allí, que la chica de tatuajes escandalosos se dibujó, trazo a trazo, en mi cabeza. Toda mi concentración se fue al carajo. La familiaridad que había sentido cuando vi su rostro, la primera vez que nos encontramos, todavía no se me quitaba de la cabeza. Me repetí a mí misma muchas veces que quizás solo se parecía a alguien a quien conocí en el pasado, pero eso no me convenció lo suficiente. Al ir avanzando a través de las calles, de los puestos de comida y ropa que tenía el mercadillo abriendo sus puertas, me fui disipando más de la realidad. El bullicio a mi alrededor me pareció lejano. Incluso las miradas que ya estaban acostumbradas a recibir, esas llenas de muecas despectivas y escandalizadas por mi apariencia y mi fama, me pasaron inadvertidas. Ganath paró en un puesto de frutas, donde una mujer, sin el más mínimo pudor, me hacía un exhausto escaneo visual. Junto a ella, un chico delgado tonteaba con un celular obsoleto. Aunque ya me eran cotidianos ese tipo de tratos, y mi cabeza no hacía más que levitar en una nube de sueños esponjosos, su comportamiento ya estaba comenzando a acabar con mi paciencia. Tomando un par de bolsas de plástico y yendo a escoger algunas frutas frescas, el joven, que me pareció ser el hijo de esa señora, se apartó de su lado y comenzó a acercarse a mí de forma disimulada. Esto me puso los vellos de punta. Ganath se percató de eso, mientras me veía a lo lejos, y yo solo estaba queriendo estamparle un golpe en la cara a la señora, que no paraba de juzgarme con su mirada.
Él trató de llegar hacia mí, porque seguramente veía en mi rostro la rabia que estaba brotándome por los poros, y no quería que fuera a hacer algo estúpido. Entonces, escuché el sonido que hace un celular cuando toma una foto. Inhalé y exhalé, lento, 1, 2 y 3 veces para calmarme. Alcé la mirada y vi como varias personas estaban observándome, como si fuese un animal de zoológico. Busqué a la señora y ésta seguía sin mover un dedo. Pero cuando volteé a ver a su hijo, él estaba, junto a otros 2 chicos de su edad, sosteniendo el celular con su mano, apuntando hacia mí. Hubiera mantenido la calma, de verdad, habría reconsiderado armar un escándalo por algo tan insignificante ahí tan por la mañana, de no ser por lo que soltó apenas se percató de que supe lo que le estaba haciendo. Disculpa, sonrió de forma burlona. Es que mi amigo acá quería evaluarte un poco más antes de pedir por tus servicios. No todos los días se ve una prostituta con cabello azul. Es tan exótico, y me le lancé encima. Perdí la cuenta de cuántos puñetazos le di en la cara, de cuántas veces lo tomé del pelo y le di contra el asfalto, y del número de personas que comenzaron a acercarse para ver. Él, tal vez por el hecho de que yo era una chica, solo se limitaba a darme pequeños empujones para que me quitara de encima. Pero yo no estaba dispuesta a dejarlo ir, aunque fuera solo un poco más alto que yo, y la carencia de músculos lo hicieran lucir débil. No es como si me hubiera insultado de forma directa, tampoco se sentía como si él me provocara algún tipo de rabia. En realidad, solo estaba furiosa con eso, con esa vida, conmigo, con esa situación, y lamentablemente, él era quien se había atravesado justo a tiempo para hacerme detonar cual bomba destructiva. Además, se sintió también toda esa furia. En ese instante, esa energía iracunda era lo que pensaba por mí, y no me molesté en controlarla. Hasta que me detuve. No fue porque alguien me tomara la fuerza para retenerme, pues Ganada apenas si llegó a tiempo para que yo no pudiera cometer un asesinato, sino porque me comenzaron a arder los nudillos, por la fuerza de mis golpes, y las rodillas, por haberme lanzado de forma tan violenta contra el suelo. En el momento en el que mis movimientos comenzaron a hacerse lentos, sentí unas manos tomarme de los brazos y jalarme lejos del chico moribundo y ensangrentado frente a mí. No me opuse. Respira, susurró Ganada a mis espaldas. Eso hice. Respiré al darme cuenta de que estaba agitada y que de nuevo había sido cegada por la ira. La señora que antes me observaba ahora estaba arrodillada ayudando a su hijo a ponerse de pie, y sus amigos me veían como el ser más extraño del planeta. A pesar de sentirme avergonzada por llamar la atención de tantas personas, no bajé la mirada ni me moví de mi sitio. El chico lleno de moretones me observó con furia una vez que se puso de pie. Estaba tan magullado que no creí que se fuera a acercar a mí para devolverme el puñetazo en la cara. Pero lo hizo, y fue tan fuerte que choqué contra el pecho de Ganaz. No entiendo qué fue lo que dije mal, afirmó, con la voz temblorosa por la ira. Sí es lo que eres, una sucia y triste puta barata. No reaccioné. Me quedé ahí, con el mentón en alto y mi cabeza nada de explotar oyendo lo que me estaba escupiendo. Detuve a Ganada apenas sentí cómo quiso irse encima del muchacho. «Eduardo, ya está», exclamó uno de los chicos que lo acompañaban. Ambos intercambiaron algunos gestos, hasta que su madre finalmente lo jaló del brazo, lejos de nosotros. Se fueron, sin decir más. Un pitido insistente me silbó en los oídos de extremo a extremo. La capa de sudor, sangre y mugre que me arropaba toda la piel se sentía tan asquerosa que tuve que apretar los dientes y cerrar mis ojos con fuerza para ignorar todo lo que me acababa de suceder. Ganad, con sus brazos acariciando mis hombros, susurró algo sobre que él se encargaría de las compras, en lo que me guiaba lejos de ese lugar. Entonces, cuando estuve recostada en una pared pintada de un tono amarillo chillón, en una esquina, esperando a que Ganad terminara las compras, me di cuenta de que mi pómulo derecho estaba tan mal como mis manos y rodillas. Mientras tanto, un hombre recostado a mi lado no paraba de moverse, ansioso. Seguro era mi apariencia magullada, lo que le tenía de ese modo, y eso me causó un poco de gracia. Suspiré, porque todo lo que me había gritado ese muchacho era cierto. Yo era una prostituta, y también era cierto que no cobraba demasiado por mis servicios. Tomé mi cabello entre mis dedos al caer en cuenta de que la mayoría de las personas con las que me he cruzado en toda mi vida me habían tratado como si fuese mercancía barata. Y lo peor de todo era que estaban en lo cierto. Apreté mis labios y recosté mi cabeza contra la pared, sabiendo que en lugar de echarme a llorar, yo era capaz de reaccionar con la primera persona que me hiciera sentir provocada, solo para desahogarme. «¿Quieres verla ya?», soltó Ganad, en lo que me vio atravesar la sala de estar hacia la puerta. «¿Acaso no dijiste que debía mantenerla cerca?», señalé, en una exclamación irritada. Él se quedó en silencio, observándome ir y venir en busca de mis zapatos. Sabía perfectamente a lo que me estaba refiriendo con eso. «Además, ¿tengo algo mejor que hacer?», agregué, tomando mis zapatos de debajo del sofá. «No lo sé, tal vez trabajar.
rebatió, como si fuera lo más casual en este planeta. Yo arrugué el entrecejo y volteé a verle una vez más que tuve los zapatos en mi mano para responder. ¿No que ya no debía hacerlo? Fue cuando todo quedó en un silencio definitivo. Así es, otra promesa rota de Ganaz. Yo había vuelto a hacer lo que tanto repudiaba tan rápido como él me prometió que eso no pasaría de nuevo. La diferencia, ahora, es que yo no me quedaría de brazos cruzados. Esa pelea en el mercadillo había sido suficiente como para decirme a mí misma que no me dejaría vencer más, solo porque a él le encantara amenazarme de muerte cuando no hacía lo que quería. Quería dejar de ser tratada y sentirme como si fuese algo desechable. Debía hacer algo al respecto, y ese algo era dejar de obedecer todo lo que él me decía. Buscar dinero por mi propia cuenta. Ahora, el cómo lo haría no dejaba de rondar por mi cabeza. Algo se me tenía que ocurrir. Luego de varios segundos, oí cómo Ganat refunfuñó algo. Supe que sus intenciones eran detenerme. Por eso fui más rápida. Busqué las llaves en mis bolsillos y sin terminar de ponerme los zapatos, salí corriendo de ahí. Con el corazón latiéndome en los oídos, paré un carro para que me llevara donde yo quisiera a cambio de efectivo. Tuve la fortuna de que encontrarlo rápidamente y que además el chofer aceptara mi propuesta. Así que me instalé en el asiento trasero y partí hacia la casa de Joyce. Esta quedaba bastante lejos, tal vez a un poco más de media hora del lugar donde yo me estaba quedando, así que cuando llegara ya habría oscurecido. En esas zonas tan rurales, era normal que las casas se hallaran unas muy lejos de otras. Podías vivir a horas de alguna civilización cercana, al menos, claro, que vivieras en la zona céntrica, como lo era el pueblo. Para llegar a la cabaña donde vivía Joyce, debía pasar por ahí. Atravesarlo en auto no duraba ni 10 minutos. Y como ya estaba oscureciendo, relajé los hombros y me limité a observar a través de la ventana, tratando de no martirizarme con pensamientos respecto a los sucesos de esa mañana. De repente, los nudillos me ardieron más y mi mejilla se sintió más adormecida. Los recuerdos de esa pelea me abofetearon más fuerte que el puñetazo que había recibido. ¿Cómo iba a volver al pueblo cuando necesitara hacer mis compras? No tenía la cara tan dura como para aparecer y pretender que no ocurrió nada. Me froté la cara con ambas manos, en señal de frustración. Esa era mi última vida, mi última oportunidad, y yo lo estaba arruinando todo otra vez. Me abracé a mí misma, y de repente ir a ver a Joyce me pareció una mala idea. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba hacerlo. Los locales cerraron, las faroles apagándose, las pocas personas caminando hacia sus hogares. Era una imagen a la que estaba acostumbrada y no dejaba de fascinarme. Esa cotidianidad, esa que tantas veces intenté alcanzar, me embelcelaba de formas que no soy capaz de explicar. Ahí dentro del auto me sentí segura de las miradas de otras personas, y ni en 1.000.000 de años habría querido salir de esa seguridad de no ser porque lo vi. Vi en una de las paredes de los locales este panfleto que tantas veces había tenido en mis manos, pero al que no le había prestado mucha atención. Me quise dar un fuerte golpe contra la cabeza por no notarlo antes. Frenéticamente le pedí al conductor que se detuviera y salí despavorida fuera del auto, sin apartar la mirada de esa foto, esa cara, esa mirada, como si fuera mi foco principal y no hubieras nada más en el mundo que observar. Mi respiración se descontroló a niveles exagerados, y el hombre, aún en el auto a mis espaldas, me gritaba una y otra vez si no le pagaba lo que le correspondía. Por ello tenía mi atención en ese descuidado pedazo de papel, corriendo hacia él y arrancándolo de la pared con una brusquedad exasperante. Lo sostuve en mis manos temblorosas por un largo rato, sin poder creérmelo. Leí cada palabra como si fuese la primera vez que lo hacía, y vi ese rostro como si todo fuese solo una maldita alucinación. Joyce era esa chica desaparecida hacía casi 5 años, y la recompensa por su paradero era enorme.